Yo me fui para la clínica, nos dicen que ella tenía leucemia. Ella recae, a los 15 días fallece. Como dice Nikola Tesla, todo es energía, frecuencia y vibración, pues entré en una frecuencia de dolor. Salomé no me iba a dejar suicidarme, porque la verdad yo solamente pensaba en el suicidio. Nos volvemos adictas a cosas que nos duelen. Somos energía. Ahí empiezo como a crear todo este proyecto que tiene que ver con la sanación, con entender, con la aceptación. Entonces ahí nace Proyectual. ¿Quién es Katherine Franco? Katherine Franco Agudelo, nací el 29 de marzo de 1986, hija de Norberto Franco Ramírez y Marta Dolly Agudelo. Fui una niña muy feliz, tuve una niñez muy linda, llena de aprendizajes, de vivencias demasiado especiales, porque me encantaba hacer fonomímica, bailar, participar en cosas del colegio, siempre llegaba donde mi mamá con un diploma en cada periodo, era el orgullo de mis papás. Recuerdo mucho que hubo un día que los profesores le dijeron a mis papás que necesitaban hacerme unos exámenes, porque siempre en clase yo decía, yo eso lo sé, yo eso lo sé. ¿Te destacabas? Sí, entonces me hicieron los exámenes y efectivamente me pasaron de segundo a cuarto. Eso hizo en mí como que naciera mucha seguridad, me veía a mis papás demasiado orgullosos, entonces tenía mucho amor propio, seguridad en mí, cada día me quería destacar más en cosas, participar, dar de mí. Creo que fue una niñez muy bonita, siempre andaba con mis papás, los acompañaba a muchas partes, entonces realmente tengo recuerdos muy lindos de esa niñez y el colegio fue demasiado especial. Ya de ahí paso a la adolescencia. En la adolescencia se abre un antes y un después de esa personalidad linda, de esa niña feliz, de esa niña llena de amor propio, porque me encuentro con una realidad demasiado difícil. A los 11 años empecé a sufrir abuso sexual y abuso psicológico y mi personalidad cambió. Decliné en el estudio, decliné en todo. Ya lo único que pasaba por mi mente era ser rebelde, ser grosera, ser vengativa, porque pues nadie me creía. Cuando yo decía todo lo que me había pasado, nadie me creía. Entonces me sentí muy sola. Creo que corté con todas las energías de la familia, porque no había credibilidad en mí. Tuve momentos demasiado difíciles. Empecé a tener como otra personalidad muy diferente a esa niña feliz. Y como dice Nikola Tesla, todo es energía, frecuencia y vibración, pues entré en una frecuencia de dolor, donde lo único que atraía era más dolor. Ahí empieza mi adolescencia y conozco el papá de mi hijo. Cuando tú estás en ciertas frecuencias, obviamente atraes más de lo mismo, entonces él también tenía sus vacíos y sus cosas y en ese mundo nos encontramos. Y ahí empezamos una relación, fue pues como el amor, pero él tenía sus cosas y como él, muchas personas llegaron a mi vida, hombres, que me enseñaban de una y otra manera que debía amarme a mí misma, pero yo no sabía cómo, yo no tenía idea, entonces lo único que hacía era llenarme de más odio porque me hacían daño y empiezo a crear una personalidad bien fuerte y obviamente las personas empiezan a tenerme pues pereza, rabia. Pero creaste una barrera. Una barrera. Yo sentía que me protegía, pero en realidad me alejaba de las personas. Entonces, en ese camino de muchas experiencias difíciles, de muchas cosas que pasaron, tengo a mis hijos, tengo 4 hijos y la menor enferma un 7 de diciembre. Era un día de velitas, entonces íbamos a ir a comprar unas velitas, pero ya llevaba 2 días pálida, como mamá ya de la cuarta, porque pues ya habían nacido mi hijo mayor, mis gemelas, entonces ya era la cuarta, yo dije, no, debe tener una gripita. Sin embargo, por allá en el fondo de mi corazón yo tenía mucho miedo, lo bloqueaba, como que tu presentimiento te lo dice, pero tú lo bloqueas. Muchas veces pasa eso con nosotros, que no escuchamos nuestro yo superior. Aparte, sabes que uno piensa que todo pasa externamente, uno jamás se imagina que algo va a llegar a la vida de uno y más tan fuerte.
Entonces yo ese día yo dije, bueno, voy a llevar, comprarle las velitas a mis hijos, voy a comprar todo para que hagamos velitas bien rico y le hago los exámenes a Salo. Salomé siempre andaba conmigo todo el tiempo. Entonces vamos a comprar los faroles y yo la veo demasiado pálida y yo dije, no, primero los exámenes y nos vamos a hacerle exámenes. Como por descarte, ya como Sí, por, bueno, sí, miremos a ver yo qué sentí pasa. algo en mi alma de mamá, pero no lo aceptaba. Entonces yo, no, ella debe tener una gripita. Y aún así fui y le hice los exámenes, entonces, como una dualidad extraña de sentimientos. Entonces la bacterióloga que mira los exámenes me dice, vete ya para la clínica. Yo me fui efectivamente para la clínica y nos dicen que ella tenía leucemia. Yo recuerdo que fue algo tan aterrador, fue como entrar a otro mundo, como si estuvieras en una pesadilla, como esto no puede ser. O sea, salgo a comprar unas velitas para mis hijos y ¿qué voy a hacer ahora? O sea, ¿cómo se lo voy a decir a ellos? ¿Ahora qué va a pasar? Y empiezan a canalizarla y ella a los gritos, porque ella siempre fue una niña súper sana, demasiado sana, y me decía llorando, mami, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Era como si yo estuviera en algo impresionante, como que ni siquiera entendía la situación. Empiezo a llorar, todos pues llorando, llamo a mi mamá, nos pusimos demasiado mal y empiezo esa otra vida, a tratar de asimilarlo. Nos llevan en una ambulancia para el tratamiento, nunca le pude llevar las velitas a mis hijos, empiezo un tratamiento de 1 mes y medio con ella y cuando llegamos allá era la desolación, era como la incertidumbre, ver los niños enfermos, mi hija tenía cáncer. Recuerdo que era un pasillo y mi hija queda casi al final, entonces cada vez que yo salía a buscar algo para pues, de comida o algo así, yo pasaba por todas las habitaciones. Sentías el sufrimiento de todos. Todo, o sea, era impresionante porque veía a los niños con los huesitos, sin pelo. Entonces yo decía, ¿cuándo me pasará esto a mí? ¿Cuándo llegará el momento de que Salito se me quede sin pelo? Y ella tan vanidosa, ella preparaba sus outfits todos los días, ella se peinaba, se hacía pues sus peinados raritos, pero yo la dejaba porque a mí me encanta que ellos puedan ser. Y era demasiado vanidosa, entonces yo decía, ¿en qué momento se le va a caer el pelo? ¿Qué va a seguir? Yo los miraba a los papás y yo quería que me explicaran como qué seguía de una parte a otra, a qué me estaba enfrentando. Cuando bajaba por todas las escaleras, llegaba a UCI pediátrico y los papás afuera arrodillados, unas veces estaban arrodillados, otras veces llorando, porque de UCI pues nadie pasa, simplemente te dan noticias demasiado fuertes o sales de allí, pero bueno. Entonces ver ese sufrimiento, recuerdo mucho que yo decía, si yo sufro y si a mí me duele esto, ¿qué pensará Dios? ¿Qué sentirá Dios al ver a sus hijos que Él los ama, verlos en esta situación tan dura, porque era demasiado dura? Cuando yo salía, veía las luces, porque pues nos pasó todo en diciembre. En plena celebración de todo el mundo feliz. ¿Cómo afrontaste eso? ¿Cómo supiste separar y decir cómo hace la gente en este momento que está feliz en sus casas para pasarla bien y yo estoy aquí de puertas para adentro en una situación tan dolorosa, tan batallante? ¿Cómo es eso? Yo creo que hoy por hoy todavía es de las cosas que más me arrugan el corazón. Pensar en las personitas que disfrutan me encanta, porque el trabajo interior que he hecho después de todo me ha enseñado a disfrutar de la hora, ¿cierto? Pero el pensar en que hay personas que están sufriendo tanto y mamás ver a sus hijos enfermitos y verlos en situaciones ya demasiado difíciles donde la esperanza tiene un porcentaje demasiado bajo, cuando tú como mamá nunca quieres ver a tu hijo partir, jamás. Nosotras las mamás no estamos preparadas para eso.
Entonces es demasiado difícil, demasiado. Yo siempre que salía yo me encontraba con un mundo y luego entraba y estaba en otro mundo. Y veía todas las luces y veía los pasteles y cuando iba a comprar cosas a Salo en un supermercado enseguida los pasteles de Navidad y yo me fijaba en todo, yo decía, ¿qué es esto? Claro, era días y veías el mundo bien y tú entrabas y ya era tu realidad. Total. Ya entrabas y era el choque, de puertas para adentro era tu choque. Y afuera también, porque ya en esa situación tú no te desprendes nunca de tu realidad. O sea, es como que hace un año estábamos celebrando todos en Navidad en mi casa, felices. Es ese momento en el que empiezas a recordar todo lo que has pasado. Todos, o sea, todo momentos tan hermosos, tan llenos de felicidad en familia, y ya todo había cambiado. Entonces fue demasiado difícil. Creo que es de las cosas que todavía en mi corazón me duelen demasiado. Ya cuando entraba, recuerdo que un día, ella era muy inteligente, demasiado, y ella a veces se hacía la dormida para escucharme. Entonces, claro, yo lloraba, yo tenía que desahogarme con mi mamá, con mis amigas, y ella creo que en algún momento me escuchó decir, ¿en qué momento va a seguir lo que yo veo cuando paso el pasillo? Y entonces una vez ella me dice, mamá, es que ¿cómo ves tú los bebés? Hermosos y son calvos, entonces no te preocupes, me pones unos moños y ya. Mira Martina, tan hermosa que se ve. Martina es una primita de ella, pues de la vida. Entonces me dice, mira Martina cómo se ve hermosa con sus moños en su calvo, mami, no te preocupes. Ella todo el tiempo me apoyó, ella todo el tiempo me dio ánimos, todo el tiempo me paraba. Realmente mis hijos son como los bastones, yo caigo y ellos me levantan. Pero yo al escucharla que ella me dice eso, yo dije, o sea, estoy mal pensando en ella cómo va a estar y ella todo lo está tomando de una manera demasiado linda. Después de eso, ya pues tratamientos, la situación es demasiado difícil, sentarme con las mamás en un comedor que nos dan pues como a las mamás que estamos allá, las veía desoladas. Nuestra conversación era una mirada de tristeza, comíamos porque obviamente teníamos que comer y a una se le moría la hija hoy, al otro para UCI, el otro salía de UCI, o sea, era algo terrorífico, desesperante. Entonces después de eso Salo pone pues bien, pasamos pues como algunas etapas de tratamiento. Yo la llevo a Roma a hacerle un tratamiento y recuerdo que cuando veníamos en el avión, Salomé empieza a decirme cosas y yo dije, tengo que grabarla. Y la empiezo a grabar y ese video es demasiado especial porque deja unos mensajes demasiado claros acerca de la muerte. En ese momento era esperanza, porque Salomé en ese momento yo creo que fue el mejor momento, porque paseamos, la llevé al mar, ella todo el tiempo en oncología cuando le hacían el tratamiento, yo le decía, amor, ¿y qué quieres? ¿Qué te imaginas? ¿Qué vamos a hacer cuando salgamos de acá? Y me decía, bueno, mami, vamos a ir a la playa. Ella no habla sino de la playa. ¿Te pusiste a planear? Sí, claro, entonces era con su tratamiento, con las cosas que le hicieran y vamos a ir a la playa y vamos a comprar esto, anota mami, para que soñara y se imaginara cosas lindas. Cuando vamos a España la llevo pues a la playa, ella se compra sus outfits porque ella era feliz con sus outfits, buscando cosas que para los hermanos y creo que fue de los momentos más lindos y donde ella menos enfermita estaba, ¿cierto? Porque no la vi como en la clínica tan mal. Y aún así ella me habla en el video de la muerte, me habla de todo lo que habló ahí, como mensajes demasiado claros y yo simplemente quise grabarla, pero después de eso nosotros llegamos y al año ella recae y yo le pedí a Dios que me mandara una señal y que me dijera algo, que yo solamente quería una respuesta porque todo el tiempo tú tienes incertidumbre. Entonces ella está en UCI y le digo, en la UCI le dije, amor, por favor, ponte bien ya, yo necesito que durmamos juntas porque estoy durmiendo sola y no duermo bien. Y me dijo, ¿y cómo vas a hacer cuando yo me muera? Entonces yo le dije, tú no te vas a morir, amor, porque las cosas de la vida es que la mamá o el papá muera primero. Los padres se mueren primero,
los padres nunca entierran un hijo, me dijo, no, mamá, yo nunca te quiero ver así. Entonces, ella de muchas maneras me preparó, de muchas maneras ella me preparaba y me preparaba. Y cuando ya ella la pasan de UCI para la habitación, ella se pone mal y hubo algo con la doctora, no le quiso hacer un examen, a ella se le explota el intestino y la pasan de nuevo a UCI. Y cuando ya pasa a UCI, yo empiezo a orarle, me despedí de ella. Pues uno como mamá nunca acepta que un hijo se va a ir, pero en ese momento yo sentí que tenía que decirle que si ella estaba cansada o si sentía, porque es que uno no sabe cómo es la muerte, uno no sabe qué pasa en ese momento, porque los niños decían a los papás que veían sombras, que los cogían de no sé dónde, que no sé qué, entonces yo solamente le hablaba de Dios, yo le decía, amor, solamente llama a Dios, llama a los ángeles, dile que te dé la manito, si estás cansada, ese día que me despedí de ella, yo le dije, si estás cansada, no te preocupes por mí ni por tus hermanos, si, si tienes que partir, hazlo, pero tómale la mano a Dios. Porque yo sentía como que no quiero que ella no quiero que ella vea cosas fuertes ni feas. Entonces yo le dije, lo único que te pido es que le ores todo el tiempo a Dios. Y me hizo así porque ya estaba malita. Me dijo que sí. Entonces yo salgo y yo le decía a Dios que me mandara una señal, que me mandara una señal, porque yo contemplaba la esperanza que ella amaneciera, pero no. A las 3:30 de la mañana me desperté, empecé a orar, me arrodillé, empecé a orar y yo le dije a Dios que si era para que ella viviera, que yo aceptaba cómo quedara un tiempo, porque pues obviamente todo tiene un proceso. Y yo le dije que si era para vivir, sí, y si no, si ella igual no era para esta vida, no podía vivir, que no la dejara sufriendo. Y me llamaron, en medio de la oración me llamaron y me dijeron que ella había fallecido. Entonces de ahí ya me voy para la clínica en estado de shock. Pues la verdad no fue fácil y creo que pues para ninguna mamá va a ser fácil eso. Ya viene todo. Yo dije, no, pues ya vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer. Y cuando la íbamos a cremar, porque ya fue cremadita, había muchísima gente, de eso me acuerdo, que había mucha gente, entonces yo veía como toda la parte angelical de ella hasta en eso, no solamente en lo que ella vivió, lo que ella dio en vida, porque en vida ella reunía a veces personas de oncología. Una vez que ella estaba sentada con personas, yo salí a comprar un capuchino y cuando llegué, ella estaba sentada con unas personas y había una señora que estaba llorando y me dijo, voy a retomar mi libro porque yo había dejado todo, pero ya nos está hablando. Y yo decía, pero o sea, ¿cómo así? ¿Qué les dijo? Yo siento que Salo era más que una persona, era un ángel. Viene pues como un tema muy fuerte porque yo lo único que pienso es en el suicidio, pero obviamente mis hijos están ahí y empiezo una depresión. Entonces yo dormía y dormía y dormía porque las depresiones dan o con insomnio o con sueño excesivo y a mí me dio fue mucho sueño. Dormía y me levantaba a los 3 días a bañarme, no me importaba la vida, no quería la vida, sentía que la vida no tenía sentido, pero mis hijos estaban ahí, no quería nada, no era mamá, era como un mueble. Estaba ahí en mi habitación durmiendo, sin verle sentido a la vida. Mis otros hijos me necesitaban y yo no podía estar, no. Mis químicos del cerebro estaban en el piso todo el tiempo. Estaba súper depresiva. Entonces yo sabía que tenía que buscar una herramienta, porque a mí me tenían con antidepresivos, pero para mí eran un placebo. Simplemente me mantenían, pero no me hacían tener la euforia real para enfrentar el mundo y para ser mamá, para todo lo que hay que ser. Sentías y sobre que todo, la tristeza no te dejaba avanzar. no Que me era dejaba. tan grande que ni un químico podía
como regular un poquito o Total. hacer de tener una vida normal. Total, no me sacaban de ese bucle, nada. Las cenizas de Salo todo el tiempo estaban conmigo. Si yo salía con las cenizas de ella en mi bolso. Si estaba triste, las sacaba y las abrazaba. Mejor dicho, fue un proceso demasiado difícil. Y en todo ese camino, pues yo le pedí mucho a Dios que me ayudara porque mis hijos me necesitaban. Y me sale toma de yagé en el celular. Yo dije, tengo que ir a la toma. ¿No lo pensaste? No, yo dije, tengo que ir. Es que fue como si en realidad tú sientes que estás sola, pero no estás sola. Toda la parte espiritual está ahí, Dios está ahí, Salomé no me iba a dejar suicidarme, porque la verdad yo solamente pensaba en el suicidio. Y llegué a la toma de yagé. La primera toma, una persona me habla, pero yo sentí que no era una persona, sino que era yo. Ahí entendí que tenemos un yo superior, que se conecta con Dios o con la fuente o con el universo, como lo queramos llamar, pero siempre va a estar en ti. Entonces empiezo como a hablarme a mí misma, pero yo sabía que no era yo. Y entonces me dice, ¿tú por qué dices que estás sola? Tú nunca has estado sola. No ves esas dos peonas que te tengo de hijas. Y me muestra una imagen, como una película, donde yo estoy en mi habitación llorando y mis hijas están afuera diciéndose una a la otra, mi mamá está llorando. Y la otra dice, sí, mi mamá está llorando. Entonces, pues como que ellas todo el tiempo estaban pendientes de mí. Cuando yo llego a contarles eso a mis hijas, toda la vivencia, mis hijas me creyeron completamente porque realmente ellas hacían eso. Entonces ellas todo me lo creyeron. Y esa sanación que hubo ese día también se transmitió para ellas cuando ellas vieron que yo les estaba hablando de algo que yo no podía saber. Mi hijo estaba depresivo, mi hijo estaba muy mal, porque la gente siempre los doctores se centran en la mamá, pero no en los hermanos. Y a mí me tenían medicada, a mi hijo no. Entonces mi hijo estaba lidiando con todo ese peso, con todo el dolor, con toda la rabia, porque él sintió rabia, él sintió muchas cosas y él lo estaba como tratando de llevar. Todos estábamos tratando de llevar la muerte de Salo. Mi hijo estuvo un año intentando ser muy fuerte, pero en ese momento eran como las 2 porque mi hijo se va de la casa. Por eso yo pensé en suicidarme, porque vi que todo mi mundo se estaba desmoronando, porque él estaba enfrentando mucho la depresión y la depresión da mal genio. Entonces él estaba lleno de odio y lo que te digo, nadie estaba pendiente de él. En realidad no habían medicamentos para él también. No, ellos tenían que cargar con eso solitos. Y yo estaba aparte, yo estaba en mi dolor. O sea, es como que tú te centras y estás intentando salir de ahí, pero no puedes y no puedes ser persona para nadie, porque yo no era persona para nadie, ni mamá, ni persona, ni hija, ni era nada. Yo lo único que pensaba era que si yo no era mamá, que yo no me merecía estar viva, que yo debía morirme, que Salomé de pronto estaba sola, que me iba a ir a buscarla. O sea, yo pensaba 1000 cosas justificando el suicidio. Claro, pero era más, siento con lo que me dices, que era más pensando que ella no estaba bien. Sí. O sea, tú necesitabas, tu corazón necesitaba saber que ella estaba bien. Total. Que ella estaba tranquila, que ella estaba a salvo, que estaba siendo el ángel que ella te había demostrado aquí. Total, eso sentía, que ella no estaba bien. Muchas veces dudé de la Biblia, porque a mí me gusta leer la Biblia, y yo decía, bueno, y que nadie ha vuelto de la muerte, porque dicen que sí, que un ángel y que esto. O sea, era como muchas cosas en mi oscuridad, y siento que como que mi alma como que se la querían llevar para otro lado. Y Salomé llega a salvarme una vez más, porque en la toma de yagé, la tercera toma, yo estaba sentada, me acuerdo que el suelo era como asfalto, no era ni siquiera baldosa, era como asfalto, y se sentía muy frío porque era en Finlandia, entonces yo sentía el frío, y yo cierro los ojos y me voy a otra dimensión, y la veo a ella, medio cuerpo, en la esquina izquierda, súper reluciente, hermosa, y me dice, ¿tú cómo me ves, mami?
Y yo, mi amor, yo te veo muy bien, yo te veo muy bien. Y me dijo, entonces, ¿tú por qué dices que me vas a ir a buscar? Si me vas a buscar, no me vas a encontrar, mami, porque yo en la oscuridad no estoy. Entonces me dijo, mira, mami, yo te voy a dar una clave, pero necesito que te acuerdes de ella. Yo, bueno, mi amor, dame la clave. Y me dijo, pero ¿tú cómo me ves, mami? Ella me recalcaba que cómo la veía, claro. Y yo, mi amor, yo te veo muy bien, pero dame la clave. Y me decía, bueno, mami, yo te voy a dar la clave, pero tú no puedes olvidarla. Así estés triste, no puedes olvidarla, porque tú vas a estar triste, mami, porque ustedes allá tienen un velito, ustedes allá no pueden ver la magia y vas a estar triste. Pero si te acuerdas de lo que te voy a decir, de la clave, vas a estar bien. Entonces yo le decía, amor, pero dame la clave. Y me dijo, mira, mami, la fe te conecta con la magia. Entonces cuando ella dice magia, yo siento un calor, siento amor, siento tranquilidad, siento como si algo en mi cuerpo y en mi alma estuviera lleno. Y además viéndola a ella tan bien, como si estuviera en un lugar hermoso. Y me dijo, en cambio, las dudas te conectan con lo hostil. Cuando me dice hostil, mi mente se va a otra dimensión, a la clínica, a las agujas, al dolor, a la incertidumbre, claro, a la incertidumbre, a los niños morir, a todo eso, a ese pasillo. Y ella me decía, mami, vuelve a mí, y yo no, yo estaba ahí, como adicta, como si ese dolor me estuviera llenando. Ahí entendí, claro, ahí entendí que muchas personas nos volvemos adictas a cosas que nos duelen. Entonces ella me decía, mami, por favor, vuelve a mí, vuelve a mí. Yo sentí el asfalto, sabía que estaba sentada, yo dije, no me puedo perder este momento es único, esto no es normal, esto es algo extraño, no la puedo perder. Entonces vuelvo y la miro, ella se estaba desvaneciendo y cuando vuelvo y la miro, ella vuelve y me dice, ves, mami, esa es la diferencia entre las dudas y la fe. Y ahí lo entendí todo. Entre los mensajes que ella me dijo en el viaje, ella me dice, sí, yo sí soy muy especial, mami, pero no te culpes, ni culpes a nadie, porque esto estaba destinado antes de que tú nacieras. Y yo soy tan especial que era yo la que lo debía hacer. Me dijo, ¿y tú dices que somos almas gemelas? Sí, mami, nosotros somos almas gemelas, porque yo tengo un propósito aquí y tú tienes uno allá, pero estoy más cerca de lo que tú crees, sino que ustedes allá tienen un velito. ¿Tú crees que ella vino a hacerte sanar todo lo que te pasó a ti en la adolescencia? ¿Esa era su tarea? Esa era su misión principal. Siento que ella es mi ángel que me ha salvado desde quién sabe cuántas vidas antes. Y en esta que tuve una etapa de inconsciencia a través del dolor, porque las personas cuando tienen personalidades fuertes, tienen un niño herido, tienen vivencias muy fuertes, entonces no saben cómo gestionarlo, no saben cómo manejarlo, no nos han enseñado a sanarnos. Aparte tenemos un subconsciente y un consciente, entonces en el subconsciente van todas las memorias desde el vientre materno, y eso es lo que tampoco como padres sabemos. Desde el vientre, tú qué le estás dando información a ese bebé, o qué estás recibiendo, o qué rechazos está recibiendo del papá. Entonces no hay compromiso real con el subconsciente de cada ser que llega a nuestras vidas, que son nuestros hijos, porque no somos conscientes del daño o de toda esa información que le estamos inyectando. Entonces ella realmente fue y es, y yo creo que seguirá siendo el ángel más grande que yo tengo. Todo el tiempo, después del viaje, recibo mensajes, recibo libros, recibo ayuda, empiezo a ver la vida diferente, ya supe y lo viví viéndola a ella en otra dimensión, y no fue soñando porque estaba sentada sintiendo el asfalto, fue por medio de una herramienta, sí, porque es una herramienta y es de la naturaleza, es algo especial. La han satanizado, pero en realidad yo tengo una historia linda que contar de ella, y muchas más, porque yo he tomado muchas veces más. Entonces ahí nace otra Caterine. Yo creo que la Caterine
que debió ser. La niña con amor propio, con seguridad, orgullosa, que quería comerse el mundo, que quería ayudar a los demás. Ahí volvió. Ahí ella me recordó quién era yo realmente. La niña. Sí, claro, porque todas esas vivencias son para que uno haga introspección y uno diga, bueno, ¿qué debo hacer? ¿Para dónde voy? Por Sí. eso, todo esto te recordó fue a Caterine, la niña. Sí, total, la niña. Es más, yo tuve una sanación de niña interior y yo llevé una foto y la foto es igualita a Salo. Y yo lloraba y lloraba y lloraba porque yo veía a Salo. Y yo decía, no puede ser que yo me hubiera parecido tanto a Salo ahí cuando era esa niña. Entonces empecé a entender muchas cosas y empiezo a recibir muchos mensajes y mucha ayuda. Entonces empieza el trabajo de sanación, el trabajo interno, empieza otro proceso, pero ya fue la salida hacia el interior, ya empieza esa Caterine. Y empiezo a entender que Salo no falleció en vano y que todo ese dolor se puede transformar ayudando a las personas. Y nace Proyecto Alma. Entonces, Proyecto Alma es todo lo que tenga que ver con la sanación. Todo, empiezo a estudiar Reiki, constelación familiar, a entender los vacíos internos, a trabajarlos, todo el tema de neurociencia, por qué nos comportamos de cierta manera. Somos un átomo, luego un organelo, luego una célula, la célula se convierte en sistema celular, luego un órgano que está obviamente lleno de celulitas, pero fuimos un átomo. Entonces somos energía. Entonces ahí empiezo como a atar todo y a crear todo este proyecto que tiene que ver con la sanación, con entender, con la aceptación, porque el mundo es eso, muchos retos, muchas cosas que tenemos que vivir y para eso estamos hechos, para ir encontrando nuestra luz y nuestro camino, aceptando oscuridad, porque aquí no se trata de que vamos a ser unos santos y entonces, no, se trata de aceptar la dualidad porque el mundo es dual. Entonces, simplemente es trabajarlo, trabajar y elegir. ¿Yo qué elijo? ¿Elijo el bien? ¿Elijo comportarme de cierta manera con esta situación, aunque me esté haciendo daño, o elijo esto? Entonces, es como una elección, es el libre albedrío que Dios nos dio y apropiarnos de eso porque es demasiado valioso. Entonces, ahí nace Proyecto Alma. Es Reiki. Reiki es sanación energética, es sanación energética con las manos, es canalizar energía con las manos, son como manos sanadoras. ¿Hace cuánto estás con eso? Con Reiki hace 2 años. Y ya Proyecto Alma como tal, 1 año larguito. Gracias a que tú empezaste con lo del Reiki, tú dijiste, mi camino es hacer esto, mi camino es Proyecto Alma, mi camino. ¿Cómo llegaste como de ahí a decir, listo, lo voy a hacer? Bueno, ahí fue Salo, la verdad. Yo estudio Reiki gracias a un amigo. A mí me dolían mucho las manos, entonces yo decía, quiero estudiar algo que tenga que ver con sanación. Y un amigo me dice, vamos a hacer Reiki, que el primer y el segundo módulo. Y yo dije, yo quiero, pero yo eso ya lo tenía desde hace mucho tiempo en mi corazón. Y fui. Ya después de eso, el maestro me llama para el último nivel, la maestría, y me dicen, es que no sé por qué estoy haciendo esto, solo siento que debo hacerlo, pero yo nunca lo hago con nadie. Te estoy hablando porque realmente quiero que lo hagas, deseo que lo hagas. Pues como que, bueno, está bien. Fui a la maestría y después empiezo a hacerlo con mis hijas, porque mis fans número 1 son mis hijas. Entonces ellas me empiezan a decir que mi hija se fractura el fémur, en un accidente de automovilístico se fractura, entonces empiezo a hacerle Reiki y cuando la llevo a la fisio me dice, ella ha hecho terapia, ella porque está tan bien, empieza como esa semillita de que estás haciendo algo y cree en ti, cree, o sea, es como ese proceso, bien. Sí, es lo que te digo, empieza como el proceso de otra vez retomar como esa niña segura porque se había perdido todo eso. Entonces, en una de las sanaciones de niña interior que te conté, la psicóloga, ella me dice, tuve una meditación y Salo
apareció y Salo me dijo, mi mamá sana con las manos, pero ella no cree en ella. Entonces ella me dijo, vamos a empezar con mi comunidad, hazle reiki a mi hijo. Y que ella le prometió a Salo que ella me iba a ayudar. Y realmente tengo mucho que agradecerle porque ella me mostró el mundo diferente, como que yo ya entendí que realmente por ahí era. O sea, es como que Salo está, Salo nunca ha dejado de estar. Y el hijo de ella da un testimonio demasiado lindo del Reiki que le hice. Ya después empiezo a hacer Reiki y empiezo a buscar un lugar para crear pues todo. Vivíamos en Cali, yo me fui para Cali porque mi hija falleció en Manizales, entonces el frío me traumó y yo buscaba sol inconscientemente, por eso es que el inconsciente es tan fuerte y por eso Proyecto Alma se va mucho a esa parte inconsciente y a tener herramientas, porque muchas personas dicen, no, es que tú te puedes sanar solo. Es complejo, porque hay un inconsciente, memorias desde la maternidad. Entonces tú sí necesitas herramientas que te saquen toda esa información y te la muestren, porque si no, entonces todo sería consciente, no habría un cerebro inconsciente. Entonces ya después de eso pasan cosas mágicas en mi vida, todo es como mágico, todo es como que yo cada vez digo, no estoy sola, Salomé está ahí, no la veo, pero sé que ella está ahí, que me está apoyando y que quiere ver la mejor versión de la mamá. Y que mis hijas fueron tan fuertes, que no me dejaron sola, que Camilo de una u otra manera ha salido de su depresión y de sus cosas y escucha también toda la ayuda espiritual porque ya él conectó. Teníamos una gata que yo adopté y yo nunca había tenido gatos, entonces ella le dio un celo impresionante y se fue. Y cuando se fue, llegó embarazadita. Ella se nos voló por una ventana, porque Cali hace un calor impresionante, entonces yo solo dejé abierta una ventana y por ahí se tiró. Y cuando llegó embarazada, y llegó embarazada de 4 gatos. Mi hijo estaba súper mal, mi hijo no aceptaba, mi hijo fue el último en aceptar la muerte de Salo. Entonces muchas veces me decía, es que la vida no tiene sentido, pero no soy capaz de matarme. Estaba demasiado mal y nacen los bebés de Gaia. Ella se llama Gaia, nacen los bebés y me dice, mami, él los empieza a cuidar, porque yo empiezo a venir a Pereira a hacer Reiki. Entonces empiezo a entender que yo tengo más comunidad en Pereira y más protección y mis amigos y mi vida que en Cali. En Cali solamente fue como ese despertar, como esa desintoxicación, como que ven, salte de aquí, recibe el sol, sí, pero ya, esto es un trauma que tienes que solucionar. Entonces resulta que nacen los bebés y Camilo los cuida y me dice, mami, una familia en la casa. Y yo los pensaba dar en adopción porque eran muchos gatos. Y yo dije, ahora yo qué voy a hacer, ¿cómo? Y me dice, mira mami, tú eres Gaia. Gaia los cuida y les da leche. Y cuando ya están llenos, ella sale y se va. Así eres tú. Tú eres muy pendiente, pero tú nos dejas ser. Tú no eres así obsesiva, impresionante, sino que nos dejas ser, nos dejas libres, esa eres tú. Son 2 gatos grises, como almas gemelas, pero uno es más pequeñito que el otro, son grises muy parecidos. Esa es Salo y soy yo, grises. Y las 2 negras son iguales, porque son 2 gatas negras, son igualitas, en cambio los 2 gatos grises tienen diferencias, el otro no es tan peludo, y las negras son igualitas, y mis hijas son gemelas. Entonces me dijo, y ellas 2 son Valeria y Valentina, mami, ¿tú puedes creer eso? Entonces, la madre naturaleza, obviamente es Dios, porque Dios es el dueño de la madre naturaleza y el creador de todo, entonces todo lo que llegue a tu vida, mensajes, ángeles, todo, pues detrás de todo eso está Dios dando un permiso. Le dio el permiso a la madre naturaleza que viniera a sanarle el corazón a mi hijo. Y de pronto puede sonar como loco, pero realmente cuando uno lo vive es que uno dice, pues mi hijo estaba demasiado mal, no lo entendía, no lo superaba, no aceptaba por nada del mundo, y llega una familia de gatos
y él entiende muchas cosas y literal, todos los gatos tienen la personalidad de cada uno. Cada uno. Y se van detrás de cada uno. Fue un regalo demasiado lindo y por eso siento que Proyecto Alma es tan importante, porque es conectar con el universo, con Madre Naturaleza, con los ángeles, con todo lo creado, contigo misma, que tú entiendas que somos un universo entretejido sin costuras y que estamos unidos a todo. Entonces eso es Proyecto Alma. Okay. Y para finalizar, ¿qué mensaje le dejas a los adolescentes como tus hijos, a las mamás como tú, a las personas que también perdieron a alguien y a las personas que aún no se han podido encontrar con ellos? El mensaje es que tengan mucho amor, que tengan mucho amor por cada uno, por ellos mismos, y perdón, porque muchas veces nos culpamos de muchas cosas. Que se aprendan a mirar ellos mismos en todo su esplendor y a valorarse y a abrazar esas heridas, porque hay que abrazarlas para poder superarlas, y a buscar herramientas para sanar, porque la idea acá es evolucionar. La idea no es quedarnos ni estancados, ni en un bucle, ni en el dolor, porque es estar muerto en vida. Entonces para eso hay que ir al interior, hay que sanar y hay que perdonarnos y amarnos con todos nuestros matices y con toda nuestra dualidad. Yo creo que el mensaje para mí más importante es ese.